Hola, hola, buenos días, Dios los bendiga a todos, a todas hoy, en este día viernes, fin de semana, todavía están de vacaciones los chicos, las chicas, y todavía están disfrutando este día de tranquilidad. Hoy en este viernes de la Pascua de Resurrección, bendiciones a todos, a todas. Estamos celebrando a Santa Ludivina, paciente enferma crónica en el año 1433. Bendiciones a todos los que en este día cumplen años, a mi hermana Marigel, hoy es sus cumpleaños, en este día bendiciones. Eh, Ahora la entiendo, Ludivina. Bendiciones a todos, a todas, los que es día de su santo, en este día también, que Dios los colme de gracia y fortaleza. Nos preparamos para la vida de los santos escuchando este canto y disponiéndonos en Jesús. Traigo una rosa blanca para María, para María, para María. Es una rosa suave y sin espinas, y sin espinas, y sin espinas, porque el pecado no ha conocido, porque sin mancha ella ha vivido, por su pureza, su ser maternal, por su dulzura y su santidad, porque el pecado no ha conocido, porque sin mancha ella ha vivido, por su pureza, su ser maternal, por su dulzura y su santidad. Traigo una rosa roja para María, para María, para María. Como ella quiero darle toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida, porque al mirar a su hijo en la cruz, su corazón traspasado quedó, y aquella herida se transformó en el camino más grande de amor, porque al mirar a su hijo en la cruz, su corazón traspasado quedó, y aquella herida se transformó en el camino más grande de amor. Traigo una rosa blanca para María, para María, para María. Como ella quiero darle toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santa Ludivina.
Esta santa es la patrona de los enfermos crónicos que quieren aprovechar su larga enfermedad para pagar sus pecados, convertir pecadores y conseguir un gran premio en el cielo. El, el decreto de Roma al declararla santa dice que ella fue el prodigio del sufrimiento humano y de paciencia heroica. Ludivina nació en Schiedam, Holanda, en el año 1380. Su padre era un pobre que tenía por oficio el de celador o cuidadero de fincas. Su familia era sumamente piadosa y la familia le encantaba recoger regalos para llevárselos a la gente muy necesitada. Accidente fatal. A los 15 años Ludivina era una muchacha como las demás, alegre, simpática, buena y muy bonita. Pero en aquel año su vida cambió completamente. Un grupo de jóvenes de su edad la invitó a patinar sobre el hielo en pleno descanso, en pleno descenso de la montaña. Uno de sus compañeros, para alcanzar a los que iban más adelante, apresuró mucho su carrera y sin darse cuenta que Ludivina bajaba por ese mismo camino, arremetió violentamente contra ella dejándola en el hielo medio muerta y con la columna vertebral partida. La llevaron a casa, pero ya de ese golpe nunca más se iba a reponer. La pobre muchacha empezó desde entonces un horroroso martirio. Su estado de salud empeoraba cada día, continuos vómitos, jaquecas, fiebres intermitentes y dolores por todo el cuerpo. En ninguna posición podía descansar. La altísima fiebre le producía una sed insaciable. Los médicos declararon que su enfermedad ya no tenía remedio y que los tratamientos que le hicieran lo único sería empobrecer más a aquella familia. Ludivina se desesperaba allí inmóvil en su cama y cuando oía a sus compañeras correr y reír se ponía a llorar y preguntaba a Dios por qué le había permitido tan horrible martirio. Pero un día consiguió un gran regalo de Dios, que nombraran de párroco de su pueblo a un verdadero santo, el padre Poco. Ese virtuoso sacerdote lo primero que hizo fue recomendarle que Dios al árbol que más le quiere más lo poda, para que produzca mayor fruto, y a los hijos que más ama más lo hacen sufrir. Y luego colocó enfrente de la cama de la enferma un crucifijo, pidiéndole que de vez en cuando mirara a Jesús crucificado y se comparara con él y pensara que si Cristo sufrió tanto, debe ser que el sufrimiento lleva a la santidad. La joven al principio se negaba a seguir el consejo del sacerdote y no miraba casi nunca al crucifijo, y lloraba y se sentía muy infeliz. Pero de pronto empezó a mirar al Cristo, y a meditar en sus heridas y en sus angustias y dolorosas, y meditar en la Santísima Pasión. Este recuerdo de los sufrimientos de Jesús le producían un cambio total en su modo de pensar y de sentir. En adelante ya no volvía a pedir más a Dios que le quitara sus sufrimientos, sino que se dedicó a pedir a nuestro Señor que le diera valor y amor para sufrir como Jesús por la conversión de los pecadores y la salvación de las almas.
y llegó a amar de tal manera sus sufrimientos que repetía: si bastara rezar una pequeña oración para que se me fueran mis dolores, no la rezaría. Descubrió que su vocación era ofrecer su padecimiento por la conversión de los pecadores, y para ello se dedicó a meditar frecuentemente la pasión y muerte de Jesús. Y en adelante sus sufrimientos se la convirtieron en una fuente de gozo espiritual y en su arma y en su red para apartar pecadores del camino hacia el infierno y llevarlos hacia el cielo. Decía que la Sagrada Comunión y meditación de la pasión de nuestro Señor eran dos fuentes que le concedían valor, alegría y paz. La enfermedad fue invadiendo todo su cuerpo. Una llaga le fue destrozando la piel, perdió la vista por un ojo y el otro se lo volvió tan sensible a la luz que no soportaba ni siquiera el reflejo de los rayos de una vela. Completamente paralizada, solo podía mover un poco el brazo izquierdo. En los fríos terribles del invierno de Holanda, quedaba a veces en tal estado de enfriamiento que sus lágrimas se le congelaban en la mejilla. En el rostro izquierdo, en el hombro izquierdo, se le formó un absceso dolorísimo y la más grande neuritis o inflamación de los nervios. Le producían dolores casi insoportables. Parecía que ya en vida estuviera descomponiéndose como un cadáver, pero nadie le veía triste ni desanimada, sino todo lo contrario, feliz por lograr sufrir, por amor a Cristo y por la conversión de los pecadores. Y cosa rara, a pesar de que su enfermedad era tan destructora, se sentía en su alrededor un aroma agradable que llenaba el alma y deseo de rezar y de meditar. Cuentan las antiguas crónicas que recién paralizada una noche soñó Ludivina que nuestro Señor le proponía este negocio: para pago de tus pecados y conversión de los pecadores, ¿qué prefieres? ¿38 años tullida en una cama o 38 años en el purgatorio? Y ella respondió: prefiero 38 años en el purgatorio, y sintió que moría, que iba al purgatorio, y empezó a sufrir. Y pasaron 38 horas de 38 horas y 380 horas y 3800 horas, y su martirio no terminaba. Y al fin preguntó a un ángel que pasaba por ahí: ¿por qué nuestro Señor no me habrá cumplido el trato de que hicimos? Me dijo que me daría 38 años en el purgatorio y ya llevo 3800 horas. El ángel fue y averiguó y volvió con esta respuesta: ¿que cuántas horas crees que has estado en el purgatorio? Pues 3800. ¿Sabes cuánto hace que usted se murió? No hace todavía ni 5 minutos que se murió. Su cadáver todavía está caliente y no se ha enfriado. Sus familiares todavía no saben que usted ha muerto. No han pasado ni 5 minutos y ya se imagina que fueron 3800 horas. Al oír semejante respuesta, Ludivina se asustó y gritó: Dios mío, prefiero entonces estarme 338 años tullida en la tierra. Y despertó, y en verdad estuvo 38 años paralizada, y a quienes la compadecían le respondía: tengan cuidado, porque la justicia divina en la otra vida es más severa. No ofendan a Dios, porque el castigo que espera a los pecadores es la eternidad en algo terrible que no podemos imaginar.
y siguió sufriendo contenta su parálisis para pagar sus propios pecados y para conseguir la salvación de muchos pecadores. En el año 421, o sea, 12 años antes de su muerte, las autoridades civiles de Cheindang, su pueblo, publicaron un documento que decía: certificamos por la declaración de muchos testigos presenciales que durante los últimos 7 años Ludivina no ha comido ni bebido nada, y que así lo hace actualmente. Vive únicamente de la Sagrada Comunión que recibe. Durante los primeros años de su enfermedad podía tomar algunos alimentos, pero después, durante los últimos 19 años de su vida, ya no volvió a comer ni a beber. Su único alimento era la Sagrada Comunión. Nadie lo ha logrado explicar este prodigio. Santa Ludivina, paralizada, sufriendo tan espantosamente en su lecho de enfermedad, recibió de Dios los dones de anunciar el futuro a muchas personas y de curar a numerosos enfermos orando por ellos. A los 12 años de estar enferma y sufriendo, empezó a tener éxtasis y visiones, mientras el cuerpo quedaba como si sin vida. En los éxtasis conversaba con Dios y con la Santísima Virgen y con su ángel de la guarda. Unas veces recibía de Dios la gracia de poder presenciar los sufrimientos que Jesucristo padeció en su santísima pasión. Otras veces contemplaba los sufrimientos de las almas del purgatorio y en algunas ocasiones les permitía ver algunos de los goces que nos esperan en el cielo. Dice los que escribieron la autografía que después de cada éxtasis se afirmaba más y más su vocación de salvar almas por medio de los sufrimientos ofrecidos a Dios, y que al final cada una de sus visiones aumentaba los dolores de sus enfermedades, pero aumentaba también el amor con el que ofrecía todo por nuestro Señor Jesucristo. Cambiaron al santo párroco que tanto le ayudaba, pero el otro, menos santo y menos comprensivo, el cual empezó a decir que Ludivina era una mentirosa y que se inventaba lo que decía el pueblo, se levantó en revolución para defender a su santa, y las autoridades, para evitar problemas, nombraron una comisión investigadora compuesta de personalidades muy serias. Los investigadores declararon que ella decía toda la verdad y que su caso era algo extraordinario y que no podían explicarse sin una intervención sobrenatural. Así la fama de la santa creció y se propagó. En los últimos 7 meses, Santa Ludivina no pudo dormir ni siquiera una hora a causa de los tremendos dolores, pero no cesaba de elevar la oración a Dios, uniendo sus sufrimientos a los padecimientos de Cristo en la cruz. Y el 14 de abril del año 1433, día de la resurrección, de la Pascua de Resurrección, poco antes de las 3 de la tarde, pasó santamente a la eternidad. Pocos días antes de que contempló en una visión que en la eternidad la estaban tejiendo una hermosa corona de premio, pero que faltaba todavía un pedacito para terminarla. En esos días llegaron unos soldados que la insultaron y la maltrataron. Ella ofreció todo a Dios con mucha paciencia y luego oyó una voz que decía: con estos sufrimientos ha quedado completado tu corona, puedes morir en paz. La última petición que le hizo al médico antes de morir fue que su casa se convirtiera en un hospital para pobres, y así se hizo, y su fama se extendió ya en vida por muchos sitios, y después de muerta sus milagros la hicieron muy populares.
tiene un gran templo en Cheindam. Tuvo el honor de que su biografía la escribiera el escritor Tomás de Kempis, autor famosísimo del libro de la imitación de Cristo. Santa Ludivina, alcánzanos de Dios la gracia de aceptar con paciencia nuestros sufrimientos como pago por nuestros pecados, para conseguir la conversión y la salvación de muchos pecadores. Bueno, pues hoy estamos celebrando a Santa Ludivina en el año 1433. No tenemos imagen. Que Dios nos colme de gracia y bendición desde esta comunidad de Holanda que el Señor nos da en referencia a la vida de los santos. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús se le apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se le apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos les respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron una brasa, sobre ellos un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153. A pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego le dijo Jesús: vengan a almorzar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan, se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos, y después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, estamos en la octava de Pascua de Navidad, de Pascua de Resurrección. Me equivoqué muy feo. En esta octava de Pascua de Resurrección, hoy nos habla el Señor sobre el tema de su presencia en medio de nosotros. Jesús, que está, por consiguiente, se le apareció por tercera vez en el lago de Tiberíades. Fíjense cómo está el contexto. Jesús, por consiguiente, se presenta no en la sinagoga, no en el lugar de culto, no en el lugar de oración, se presenta en los lugares de trabajo, en los lugares de las labores,
que tú tienes, allá se presenta Jesús. Escucha, en el lago de Tiberíades, ¿qué eran los apóstoles? Pescadores. Y como pescadores tal, escuchamos que ellos estaban con una situación de recordar que les dijo Jesús desde el inicio: vayan a Galilea, allá los veré. Entonces, al mirar que el evangelio de ayer les dijo: la paz esté con ustedes, ellos estaban reunidos y ellos quieren estar reunidos. El querer es muy importante, que ellos siguen reunidos, de tal manera que escuchamos que estaban en la casa, estaban junto con Simón Pedro, en la casa de Simón Pedro. Sin lugar a dudas, pues aquí ya te puedo recibir, aquí ya estamos en la casa, ya tenemos un tiempo aquí en la casa reunidos, estamos haciendo oración, estamos meditando, estamos haciendo la labor, pero ya se nos acabaron los víveres. Escucha cómo es que Simón Pedro dice, voy a pescar. Ya no tenían que comer, ya no había por la cual 7 varones, te los dije, 7 varones, pues ya se habían desprogramado de sus actividades laborales, ya se habían desalineado de sus deberes. Hacía rato que no trabajaban, porque se habían dedicado a la evangelización, se habían dedicado al esmero de la proclamación del evangelio al lado de Jesús. Pero como Jesús ya no está, dejaron de hacerlo, estaban reunidos entre que si resucitó o no resucitó, si se va a presentar, no se va a presentar. Por eso mismo, en ese contexto, cuando nosotros vemos que en el evangelio nos dice que él se presentó junto al lago de Tiberíades, se le apreció de esta manera: estando ellos reunidos, y en ese momento de reunión, Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Y todos los demás dijeron: también nosotros vamos contigo. Dos cosas van a pasar: vamos a tener víveres, vamos a ir a pescar, vamos a tener esa situación. Pero tenían un arrastre emocional. Ya no vemos al maestro, ya no sabemos del maestro. El arrastre emocional es que sí murió, aunque ya lo habían visto. Dice aquí la tercera vez, es decir, yo te quiero ver constantemente, yo te quiero vivir. Todavía no entendían que la resurrección es vivirlo aquí y ahora. Por eso vuelvo a repetirte, Jesús no se presenta en la sinagoga ni en la reunión de ellos, se presenta afuera, en donde está la labor, tu trabajo, tu desenvolvimiento. Allá vas a encontrar al ciego, al pobre, al necesitado, al desamparado, al sin nada. Allá van y comienzan a la labor. Escucha, dice aquí: salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Toda la noche trabajando los 7 varones. Cuando traemos lastre emocional, cuando traemos carga emocional, nuestra situación real está muy difícil. Cuando tú traes una emoción equilibrada de gracia, tu situación real es más positiva. Y aunque eso no sea así, muchas veces lo es. Ellos, siendo pescadores, siendo diestros, ellos por consiguiente no pescaron nada. Escucha cómo dice San Juan: estaba amaneciendo cuando Jesús salió a la orilla, y desde la orilla, una distancia considerada, no distinguían quién era. Les gritó: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Aquí se crea como que una situación muy poquito complicada. Ellos, que habían estado con la faena toda la noche, Jesús les dice desde la orilla: echen la red al lado derecho y encontrarán peces. Escucha, mi lado derecho
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Echen la red al lado derecho. En ese momento ellos se quedan como en una contrariedad emocional. Ya echamos la red al lado derecho, al lado izquierdo, adelante, atrás, arriba, abajo. Ya echamos la red donde sea, pero no contradicen. No contradicen, ellos obedecen. Ellos saben que fueron mandados a ser parte del mandato que se les da, ese mandato que se presenta las maravillas de Dios. Échenla al lado derecho de la barca. Así lo hicieron y en ese momento ya no podían jalar la red por tantos pescados que habían caído. Se quedaron sorprendidos. Juan le dice por abajito, es el maestro, le dice a Pedro. Pedro se queda mirando dónde está, con una sorpresa, con una alegría, con una incertidumbre, y ni tardo se ciñe su manto, la túnica, se echa su clavado, y en ese momento de echarse su clavado llega hasta la orilla, pero no le pregunta. Aquí el evangelista nos muestra de que la visibilidad nos juega siempre una chanza, nos juega siempre una situación. No vamos a distinguir a Jesús. A nosotros nos da una lección porque Jesús está en el pobre que veía Teresita de Calcuta, que atendía Teresita de Calcuta. Tú y yo tenemos una ceguera, vemos simplemente a un enfermo, vemos simplemente a una persona con dolores y complicaciones y no nos movemos más. Eso fue lo que le pasó a los discípulos estando enfrente. Pedro no le preguntaba quién es, pero sí sabía e intuía que era el maestro, pero no tenía esa visibilidad divina. Y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando pasamos de largo y vemos a los hermanos ahí mal vestidos, mal comidos, y aunque tu razón justifique tu acto, ¿por qué le voy a dar dinero? ¿O por qué le voy a dar de comer si es un borracho? Si es un drogadicto, si nadie te está metiendo en esa situación. Por eso nunca vas a lograr a ver a Jesús. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Que ellos, dice aquí el evangelista, dice aquí, ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eres. Porque lo que le pasó a los discípulos es lo que se acentúa en nosotros. No vemos a Jesús en ese limpiaparabrisas. Está buscando alguna fuente para llevarse de comer. No vemos a Jesús en ese bolero que regresa a las 5 o 6 de la tarde. Hizo 2 boleadas. No lo vemos. Porque tu mente te juega la justificación del por qué le voy a dar. Porque lleva una vida de desorden, es un alcohólico, es un drogadicto. No te estoy diciendo que le des dinero. No. Te estoy diciendo que mires la necesidad y le digas, oye muchacho, bolero, ¿ya comiste? Y él te va a decir sí o no. Vente, mira, ahí hay unas tortas, ¿quieres? Y eso es lo que nosotros debemos de mirar, que Jesús nos está dando el alimento, como estos pescadores están recibiendo el alimento. Tú no te atreves a dar el alimento porque no miras a Jesús dentro de ese hombre que lleva el cajón de bolero,
todo el rato cargándolo sin que nadie le pida una boleada. O aquellos que llevan su cajoncito de semillas para vender. Pues en el camino ya ahorita en estas alturas, ¿quién va a comprar? Muy poca gente, muy poca. Casi regresan con su recipiente lleno de cosas. Y es importante mirar que el evangelista nos está mostrando de que ellos no alcanzan a mirar si es Jesús. No se atrevían a preguntarle quién eres estando de frente. Porque esa visibilidad es la que tú y yo perdemos hoy, que ya son 2023 años y no vemos al más necesitado donde está Jesús. Esa enseñanza debe de hacernos profundizar más. Y en ese momento de bajar ya de la barca, vieron unas brasas, vieron un pescado asado, un pan, y Jesús les dijo, traigan otros pescados, traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Fueron Simón, los demás, y contaron los pescados, eran 143. Y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Y Jesús le dice, vengan a almorzar. Hermoso sentido de que Jesús nos ofrece su pan eucarístico todos los días. Que tú no quieras venir, eso es otra cosa. Todos los días nos ofrece eso que Él preparó ahí al pie a los apóstoles. Y nos ofrece su palabra y nos ofrece su enseñanza como el tema de luz divina. Que tantas enfermedades y los dolores que tenía, que los llegó a asumir al pie de la pasión dolorosa de Jesús. Pues ¿cuántos dolores tienes tú? ¿Cuántos dolores vamos llevando nosotros? Que enseguida hacemos un lamento en el cielo, enseguida hacemos un aspaviento. Y lo divina lo supo ofrecer, conociendo a Jesús en su divina presencia, en el cuerpo del dolor que llevaba ella. Bueno, pues hoy estamos escuchando la tercera aparición de Jesús, que ha resucitado entre los muertos. Que Dios nos colme de gracia y bendición, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Feliz fin de semana para todos. Nos vemos al rato en la celebración. Les invito, tenemos la evangelización al rato, tenemos ese proceso de la enseñanza una vez por mes y tenemos ese caminar de bendición. Bendiciones a todos.